Quine. Y bueno, pues hemos visto ya, por ahí estuvimos platicando, ¿no? Acerca de dos dogmas del empirismo, que es un texto, pues duro, ¿no? Yo diría, o sea, no me parece que sea un escrito lo suficientemente sencillo de entender, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que con eso podríamos así un poquito tratar de dar alguna especie como de idea, ¿no? De qué podríamos entender como el sistema epistemológico o la perspectiva epistemológica que va a tener Quine, ¿no? Por ahí yo ya lo decía, en este texto de la naturalización de la epistemología, de pronto él dice, el propio Quine, nos va a decir que una de las tareas, ¿no? Digamos, como de la filosofía, perdón, de la teoría del conocimiento, de la epistemología, es por una parte, pues explicar un poco las experiencias, ¿no? Tratar de dar una especie como de cuestión que tiene que ver con las propias experiencias y otro es, perdón, una de las tareas, perdón, de la epistemología tiene que ver con una especie como de reconstrucción racional de las ciencias, ¿no? Como una especie de justificación filosófica, ¿no? Si tú quisieras verlo así, o tal vez eso, fundamentación, ¿no? De las ciencias. Aquello que las ciencias hacen de manera natural, bueno, ya la epistemología lo que tendría que hacer es un poco explicarnos en términos racionales cuál es el procedimiento o los procesos que nos llevan a tener ciertos conocimientos de carácter científico. Pero por otro lado, además de ese problema, también la epistemología tiene que ver con asuntos acerca de la verdad de las teorías. No solo sobre su estructura racional o su reconstrucción, sino también sobre, pues, qué las vuelve verdaderas, ¿no? Ese sería como el aspecto, según Quine, doctrinal de la teoría del conocimiento o de la epistemología, ¿no? Pero esas dos tareas, en el fondo, comparten una como especie de, eh, ¿cómo le podríamos decir? Como una especie de suposición básica, ¿no? Y la suposición es la suposición empirista, por una parte, en teoría digamos, en teoría de la experiencia, que el contacto directo que tenemos con la realidad es a través de las sensaciones y que cualquier cosa que nosotros llamemos evidencia, en última instancia, siempre se va a remitir a las sensaciones, en última instancia. Y por otro lado, está, además de esa tesis, digamos, como epistemológica, está también la tesis de la filosofía del lenguaje, según la cual, un poco también empirista, ¿no? Pero esta tiene que ver con la teoría verificacionista del lenguaje, de la que ya habíamos platicado, ¿no? Y esta teoría verificacionista, si tú te acuerdas, decía que el significado de las palabras depende de si nosotros tenemos o no acceso a aquello que haría verdadero o falso el enunciado. Es decir, si nosotros podemos estar en condiciones de verificar aquello que vuelve verdadero o falso al enunciado y que en el fondo también descanse en la experiencia. Ese método de verificación, ¿no? Entonces ahí tenemos esas dos perspectivas que digamos, ¿no? O sea, tenemos la perspectiva del empirismo, tanto en el aspecto de que las evidencias en última instancia dependen de las sensaciones y por otro lado que el significado de nuestras palabras en el fondo también dependerá de contenidos sensoriales. Y ese es más o menos el proyecto, ¿no?, que tiene Carnap. O sea, ese empirismo es el empirismo de Carnap. La idea de que nosotros podemos hacer una especie como de reconstrucción racional de la física, por una parte, ¿no? Pero al mismo tiempo también la confianza en que existe algo así como una especie de traducción, ¿no?, sin pérdida de significado de los contenidos teóricos de la ciencia a enunciados de los sentidos. Que ahí no se pierde ningún sentido, ningún significado, ¿no? Que de pronto podríamos decir que sí, claro, ¿no?
lo que nos dice la teoría física sobre nuestros cerebros, o la química biológica, de que se nos prende la fibra C del cerebro, la podemos en el fondo, que es una teoría, ¿no? Son términos generales, la podemos reducir a enunciados acerca de las percepciones o ciertos enunciados protocolarios, ¿no? Y que en el fondo significan lo mismo. Pero ya lo habíamos visto, ¿no? La vez pasada, cuando justamente estábamos en la primera unidad, pues un poco ese lenguaje de los datos sensibles, ¿no? Pues parece que no cacha también a la hora de hablar acerca del significado, pues, de oraciones que no tienen que ver con datos sensibles de forma directa, ¿no? Entonces, ese es un punto que digamos que habíamos visto con Quine respecto a la imposibilidad de la traducción, ¿no? Es decir, esa suerte como de reduccionismo en el que los términos generales o los términos teóricos en el fondo se reducen, pues, a los términos básicos o a los enunciados protocolarios o a enunciados de sensaciones o de percepciones. Y bueno, pues Quine un poco pues va a estar en contra, ¿no? De esta idea de que en realidad de que en realidad no existe algo así como, como una doctrina acerca de la verdad de las ciencias. No sé si me explico. A ver, hay una tarea que todavía la epistemología tendría que tener. Y sí, puede ser esa reconstrucción racional de las ciencias, pero no al modo cartesiano. Porque también Descartes, si tú te acuerdas, hace como una especie de reconstrucción de las ciencias, pero él, digamos, parte desde cero. Lo que Descartes está haciendo, a diferencia de lo que va a hacer Quine, es una filosofía primera, porque él necesita la justificación y fundamentación racional de todas las ciencias. Mientras que la perspectiva de Quine es un poquito más es más modesta, ¿no? Incluso hay unos eslóganes como muy fácil, ¿no? Como muy fáciles de aprender, que aparecen en estos textos que por ahí tienes en el Edúcate, ¿no? 2 dogmas del empirismo y la naturalización de la epistemología. Pero en la naturalización de la epistemología aparece justo ese eslogan, digamos, pues digamos que para los analíticos ha sido tan valioso, inclusive para estos naturalistas, ¿no? De la teoría del conocimiento, y es que no hay una filosofía primera. No existe un saber a priori previo a la experiencia. Y esa experiencia que nosotros tenemos, ¿no? Del mundo cotidiano no se traduce en teorías científicas. No es que partimos de la experiencia, vamos analizando a través de datos de los sentidos y de eso vamos haciendo como abstracciones o vamos construyendo así niveles de generalidad y llegamos hasta la teoría científica. Esa es la visión carnapiana, ¿no? De la ciencia. No, la ciencia opera según sus propios criterios y claro, ¿no? Opera según una cierta perspectiva empirista, pero no necesita de la filosofía para llegar a sus conclusiones, ni mucho menos la necesita para justificarse a sí misma. La física, pues, no necesitó a Kant para avanzar, ¿no? No necesita que haya un Schopenhauer ahí para que tengamos una racionalización acerca de, no, sí, la biología, ¿no? O sea, es una ciencia. Porque la experiencia es algo en el que no nada más están involucrados nuestras percepciones, sino también hay un espacio conceptual. Claro, esos espacios conceptuales se traducen unos entre otros. Entonces, digamos, ¿no? Esta especie de naturalismo lo podríamos sintetizar así. Cuando Quine de pronto dice que no hay una filosofía primera, lo que nos quiere decir es que no, antes de que nosotros nos pongamos a hacer una epistemología de cualquier tipo que sea, pues primero tenemos que ver cómo efectivamente conocemos. Y para eso no lo vamos a lograr a la manera cartesiana, sentados en nuestros escritorios y diciendo,
Los sentidos nos engañan. No, pues entonces como nos engañan los sentidos, sí, pero Descartes ni siquiera sabe cómo funcionan los ojos. No, ni siquiera sabe cuál es el funcionamiento cerebral como para decirnos que no, pues es que me engañan los sentidos o no voy a confiar en ciertas cosas que parecen dudables. Pues sí, pero ¿desde dónde? ¿Desde qué perspectiva Descartes afirma eso? Pues desde una perspectiva metafísica, porque él es un filósofo a priori, él no está analizando cómo en realidad conocemos. Él está juzgando a priori con una norma qué vale como conocimiento y qué no vale. Pero capaz que nosotros como seres humanos, que somos, pues nunca podemos llegar a esas verdades ciertas de las que habla Descartes, claras y distintas. Pero a lo mejor Descartes tiene una idea del conocimiento que es la del conocimiento que tienen los ángeles de la realidad, ¿no? Por ejemplo, alguien que nadie se equivoca, pues ¿cómo va a ser? Digo, pues somos seres humanos, ¿no? O sea, antes de ponernos a especular en el pensamiento y lo que sea el conocimiento, primero tenemos que ver cómo somos nosotros, nuestra constitución, pero de una manera pues empírica, o sea, las ciencias a este grado han llegado a tal nivel en el que, en el que podemos nosotros ahora saber cómo están configuradas nuestras partes. Tenemos psicología cognitiva, ¿no? Ahí bueno, Jean Piaget y toda esta cosa ahí de los bebés y órale, ¿no? Si tú no sabes eso, entonces podrías caer en el error cartesiano de creer que el conocimiento pues es algo que solo los ángeles pueden tener, o Dios, ¿no? Porque pues no te tienes que equivocar, o sea, tiene que ser infalible, no te puedes equivocar. Pues qué persona puede hacer eso, o sea, digo, yo a veces era medio sangrón, ¿no? Pero cuando me entraba mi neural, pues criticaba yo a mi hermana, ¿no? Ay, ¿por qué te equivocas, no? Pues está bien fácil. Porque equivocarse es de humanos, ¿por qué todos se equivocan? O sea, ni modo que por cometer un error ya vas a decir que no hay conocimiento, pues esa perspectiva es demasiado elevada. ¿Qué ser humano tendría conocimiento entonces? Pues ninguno. U otras perspectivas, no solo es Descartes, ¿no? O sea, Descartes es como el villano favorito porque obviamente pues él construyó la epistemología en una filosofía primera, en un saber a priori, no sé si lo ves, ¿no? Ahí tienes a Kant. Y en cierta forma también de él se basa el concepto de observación, que también habla Efectivamente. en contexto. Efectivamente, el de observación y el de evidencia, ¿no? Sobre todo. O sea, es a Descartes al que le debemos estas perspectivas. Fíjate, empiristas, ¿no? De cierta manera. Porque es la idea de observación como un contacto directo o con tus estados mentales o con la realidad a través de la observación y la evidencia. Además, la evidencia para Descartes es inmediata, o sea, esa cosa no es producto de un razonamiento. Cuando algo es evidente, su verdad la capturas de manera inmediata, de manera directa. Cuando no es tan evidente, bueno, pues hay hacer razonamientos y tal, ¿no? Entonces, ese punto sí es importante, porque el análisis del conocimiento después de Descartes, piensa, por ejemplo, también en el caso de Kant, ¿no? Yo me gusta la filosofía kantiana, estudié parte de su sistema en algún tiempo, pero la acusación del naturalista contra Kant es un poco también válida, ¿no? O sea, está muy bien cuando me hablas de condiciones de posibilidad de la experiencia, y está muy padre cuando me dices que no habría experiencia si no existieran ciertos universales. Pero uno le preguntaría, como Bertrand Russell le preguntó a Kant, ¿y cómo lo sabes? No, pues por la razón pura, ¿no? Pues es que es la razón pura. Sí. Ahí ya como que el prurito de estos naturalistas es como, ¿y la razón pura por qué? O sea, como que de dónde te la sacas, ¿no? Ese es un concepto metafísico, no sé si lo ves, ¿no? O sea, ¿averiguaste así? ¿Fuiste a ver cómo conocen los sujetos o no? Porque si es puro razonamiento a priori, pues entonces yo también puedo decir lo que yo quiera.
Y en ese sentido es que de pronto se entendería un poquito como esa idea de Quine, de que la epistemología, para citarlo de nuevo, ¿no? De que la epistemología en realidad debe ser un capítulo de la psicología. Una psicología cognitiva del conocimiento, ¿no? Porque son ellos, los psicólogos, pero no los psicólogos clínicos, ¿eh? Con los que yo voy y ahí te cuentas tus historias, a llorar y a reír y todo, no, sino esta especie como de estudios acerca de nuestra capacidad cognitiva, pero estudios empíricos, las neurociencias, por ejemplo. ¿Cuántos epistemólogos, bueno, antes de Quine, no sabían nada de neurociencias? Si no sabes, entonces, ¿cómo puedes decir que sabes lo que es conocer, no? O sea, el naturalismo, fíjate, de pronto va a abandonar la idea de que necesitamos una fundamentación clara y firme para el conocimiento científico. No la necesitamos. Ah, pero entonces ya la ciencia no tiene fundamento. No, sí lo tiene. Sí, claro que lo tiene. Pero el fundamento no es un fundamento, digamos, en términos cartesianos, que a partir de una verdad, todas las demás florezcan. Es más bien como una especie de red. La Sí, es ciencia como, funciona. perdón, es Adelante. como la fundamentación en este caso se daría en el mundo real, en el mundo de los objetos que intersubjetivamente adecuamos o decimos, sí, este objeto es verdadero, es cierto. Entonces así la ciencia, como se da en la realidad, es que se fundamenta, se autofundamenta. Y el momento en el que, digamos, cierta teoría o cierta idea falla, ya simplemente pues, buscas la siguiente más fuerte. Es así, ¿no? Sí, la propia experiencia es la que justifica nuestras ciencias. Fíjate, el naturalismo va a abandonar como la idea de que hay un punto así, tipo cartesiano, a partir del cual van a fundamentar todas las ciencias, o tipo kantiano. Hay una fundamentación de las ciencias, lo que sea, nuestro conocimiento. No, no existe, para usar otra frase del propio Quine, no existe algo así como un exilio cósmico, ¿no? Vivimos desamparados y entonces necesitamos fundamentar todo lo que sabemos. Pues no. Ahora, como no existe ese punto cartesiano, la fundamentación de las ciencias debe venir dentro de ellas mismas. Esa tarea de fundamentar la ciencia la debe no la filosofía hacer, sino llevar a cabo la propia ciencia. Tiene recursos para fundamentarse ella misma, sin necesidad de que llegue un Kant o llegue un Hegel o llegue alguien a decir que, no, sí, tiene validez, ¿no? Y desde dónde se está parando para decirme que el conocimiento científico se está poniendo en un punto, pues ya salió de la caverna, ¿no? Tiene una visión privilegiada de la realidad que ni siquiera el científico tiene para decirnos, sí, es válido. Ese es el punto que a Quine de pronto le parece muy escandaloso en la epistemología. ¿Por qué la epistemología va a tener esa función? Si las propias ciencias cuentan ya con sus recursos. Yo no me imagino que Newton haya esperado que llegara Kant para decir que el tiempo absoluto pues, es algo que existe o que se da o lo que sea, ¿no? De hecho, fue incluso en términos temporales, primero Newton y ya luego vino Kant. Claro, ¿no? Ya, pero es que Kant, ahí cuando habla de los juicios sintéticos a priori, lo que está queriendo justificar es la ciencia de Newton. Pues sí, pero Newton no necesita que alguien llegue y le eche así la mano, ¿verdad? Porque pues, él mismo tiene sus propios procedimientos. Son muy respetables. Y en eso sí, no es que Quine sea un positivista. Justo por eso, porque las ciencias no no son el fundamento de nuestro conocimiento. Son una parte muy importante, pero no hay una especie como de fundamento.
En lugar de tener esa perspectiva como piramidal, ¿no? Que ya habíamos platicado alguna vez en epistemología, ¿no? De la idea de la justificación con esas dos imágenes, ¿no? Una imagen como la pirámide invertida, ¿no? En la que pues, tienes ahí la pirámide y la base sería un poco la punta, ¿no? Porque es esa verdad arquemidia, o ese punto cartesiano. Y por otro lado tenemos una idea del conocimiento más bien como si fuera una especie de red, como si fuera una especie de, no de edificio, sino de balsa, que se va construyendo, ¿no? Digamos, pues, con los propios materiales que tenemos en el mar. Ahí la vamos armando, ¿no? No es que tengamos un árbol y a partir de la raíz ya surja todo, más bien, pues vamos andando sobre las aguas de lo desconocido y en la medida en la que tenemos ciertas tablas, pues vamos poniendo una detrás de otra y que ya se le hizo un hoyo acá, pues le ponemos otro y ya se le está metiendo el agua por otro lado, pues le metemos otra tabla y así la vamos armando. Claro, obviamente la ciencia se encuentra en una posición un poquito más privilegiada que las experiencias cotidianas, porque es más fácil renunciar a ciertas experiencias cotidianas, ¿no? Por ejemplo, no sé, ahora mismo veo un elefante rosa, pues, esa experiencia que estoy teniendo ahora, tal vez no sea tan coherente con los principios de la lógica o con los principios de las ciencias. Pero eso no quiere decir que no pueda venir una experiencia recalcitrante que incluso anule la validez de la lógica. Puede llegar a pasar, en la experiencia, que de pronto el principio de no contradicción, tengamos una experiencia tan recalcitrante en la que experimentemos que no existe el principio de contradicción y tengamos que echar abajo la lógica. Porque no hay filosofía primera, o sea, la lógica no es así como, no, ya es el fundamento, o las ciencias. Por eso no es positivista. A diferencia de los positivistas más clásicos tipo Carnap o los demás del Círculo de Viena, ¿no? En el que para ellos la ciencia era todo y que todo debía reducirse al conocimiento científico. Acá no. Y lo único que sí va a sostener Quine es que la ciencia es el conocimiento más fiable hasta el momento que tenemos de la realidad. Después podremos tener otro o igual y seguimos en el camino de la ciencia, pero hasta el momento es el más fiable. Podríamos pensar un poco cuál es la tarea de la epistemología con algunas palabras de Quine. Mira, fíjate lo que dice, ¿no? Dice Quine de pronto, estoy interesado en el flujo de la evidencia desde la activación de los sentidos hasta los pronunciamientos de la ciencia. Pero sin esa línea empirista, según la cual los enunciados empíricos observacionales se corresponden con los enunciados científicos. O sea, está interesado en ver cómo avanzamos así, pero no va a decir que son lo mismo, que podemos reducir las teorías científicas a observaciones. También, dice él, estoy comprometido en el núcleo racional de la reificación y en las credenciales de la noción de significado cognoscitivo, si es que hay alguna. Entonces, por una parte, el recorrido del origen de la ciencia y por otro, la validez de los conocimientos. Y en estas cuestiones, Quine se va a interesar particularmente por tres aspectos. El aspecto ontológico, acerca de lo que hay. El aspecto epistemológico, acerca de cómo conocemos. Y las semánticas de las ciencias naturales. La realidad de las entidades físicas, las de las matemáticas, los estados mentales y los significados. Esas van a ser las, digamos, como las categorías, ¿no? Los conceptos centrales que van a estar en la epistemología quineana. Permíteme un segundito porque aquí me están pidiendo un favorcito, ¿no? Sí, profe. Permíteme un favor. Voy a mandar un código que me han pedido.
Permíteme, que ya me han mandado varios. Es que me están mandando un código para activarme otra vez mi internet, ¿no? Se le fue. Pues sí, ya desde hace como un mes, Isis. Por eso estoy aquí en la UNACH, como puedes darte cuenta. Sí, sí. Estoy aquí en la UNACH porque, pues, no, Bueno, a ver, permíteme un segundito. Sí, gracias. Okay. Es que me mandan códigos, pues a cada rato, pues cómo voy a saber cuál es el bueno. Bueno, en fin, esperemos que ya todo quede. Ahora, este naturalismo de Quine empata por una perspectiva que se ha llamado realismo ontológico. También es su propia filosofía, ¿no? Que digamos, esto sobre todo aparece en una obra que se llama Word and Object, palabra y objeto. También es como una serie de ensayos. Nosotros estamos leyendo solo desde un punto de vista lógico y la relatividad ontológica y otros ensayos. Pero en palabra y objeto, Quine va un poquito a abogar acerca de esta perspectiva que se ha llamado un poquito así, ¿no? Como el realismo ontológico o un realismo robusto, ¿no? Un realismo un poco robusto. Y es como una combinación muy rara. Mira, voy a tratar de explicarlo de alguna manera porque para Quine este naturalismo en epistemología, esta búsqueda de encontrar el conocimiento, pero a través de los resultados de las ciencias, particularmente de la psicología cognitiva, empata con el realismo y con una clase de empirismo que se relaciona con un conductismo lingüístico. Una de las cosas que también el propio Quine va a buscar, no solo en la epistemología, sino también en la filosofía de la mente, es desaparecer el lenguaje mentalista, tipo cartesiano. No es porque Quine abogue por la idea de que la mente y la materia, o la mente humana, nuestra conciencia, el mundo mental y el mundo físico sean iguales. Pero para él, todo ese misterio acerca de la mente, ¿no? ¿Qué es la mente? Los estados intencionales, etcétera, se resuelve en una especie de conductismo. No sé si has oído hablar un poquito de esa perspectiva psicológica que ha sido muy famosa, la idea del conductismo. No que yo recuerde eso. ¿No? Bueno, por ahí está un tal Burroughs Skinner, ¿no? Skinner es un psicólogo de los años 50, es un psicólogo norteamericano, Friedrich Burroughs Skinner, y bueno, es el padre de esta perspectiva psicológica llamada behaviorismo. Behavior, ya sabes, de comportamiento. Ah, ya. Behavior. Sí. Behavior, Es que ¿no? no lo sabía como, no lo conocía como conductismo. No. Pero lo entendías como behaviorismo, ¿no? Algo así, sí. Sí, bueno, más o menos, ¿no? Entonces hay como una idea muy simpática acerca de para ellos la psicología tiene que ver con el análisis de la conducta humana. Eso es la psicología. No es el estudio de la mente, ni de nada de eso. Es el estudio de la conducta humana y en algún sentido, en términos, si quieres verlo tú así, clínicos, la modificación de la conducta humana. Eso es la psicología. El estudio de la conducta humana y de su modificación. Entonces, obviamente aquí Skinner pues parte de un esquema muy, muy sencillo, ¿no? El esquema, pues todo el mundo lo conoce, que es el esquema de que existen organismos, ¿no? Capaces de recibir ciertas estimulaciones y a partir de ciertos estímulos recibes, ¿no?
ciertas respuestas, ¿no? Hay una especie de input que te da ¿cómo podríamos decir? Que te da el exterior al organismo y este organismo reacciona dando una respuesta de salida. Y te olvidas del análisis de lo que sucede en los estados internos mentales de los sujetos, porque lo único observable que tenemos en psicología son las conductas. Es lo único que podemos medir, es lo único que podemos cuantificar, es lo único que a lo que nosotros podemos tener un acceso real. Porque, a ver, yo no me puedo meter en tu mente, Isis, como para ver qué estás pensando ahorita, ¿verdad? O para saber si quieres o no quieres a alguien, ¿no? Pues eso. Incluso, a ver, yo mismo te lo preguntaría, bueno, tú podrías hacer esa introspección. Y ahí aparecen muchos de los grandes problemas que va a enfrentarse el conductismo, que la mayoría de la psicología estaba gobernada por el lenguaje mentalista. El lenguaje de los deseos, el lenguaje de las imaginaciones, incluso si te pones hasta psicoanalíticamente, el lenguaje del inconsciente o del subconsciente, que son estados internos a los sujetos y a los cuales se supone que tenemos acceso, ¿no? A través de digamos, la terapia o a través de platicar con alguien o lo que sea. Sí, pero en el fondo dice Quine, es que los estímulos son en realidad las oraciones del lenguaje. Son los actos de habla. Y a cada cierto estímulo de ese tipo, no es que yo, como tipo Frege, ¿no? Perdón, lo que Frege criticaba, ¿no? Me dicen la palabra bello y entonces en mi mente, pum, yo ya hice la imagen de lo bello y tengo una percepción de lo bello y tal y todo, y entonces ahora sí sé lo que significa bello. No. Aquí para Quine, saber el significado de algo significa simplemente saber usarlo dentro de ese juego lingüístico. Aquí ya Wittgenstein está de plano, ¿no? O sea, digo, también los avances de la filosofía del lenguaje pues, le benefician al propio Quine. Entonces, ese punto es bastante relevante porque una de las cosas que se le ha criticado a Quine es que abandona la perspectiva de la primera persona, tanto en epistemología, es decir, del sujeto, del yo, como en la perspectiva de la filosofía de la mente. Ya, ahora el punto ya no va a ser el análisis desde la primera persona, sino desde la tercera persona, desde el ellos que nos ven de fuera. Y ese va a ser el análisis primario. Fíjate, dándole toda la vuelta a Descartes, ¿no? Porque justo la perspectiva cartesiana comienza con el análisis de la primera persona, del yo. Y con Quine, el análisis, el único al que podemos nosotros tener acceso es el análisis externo. Aquí ya podemos usar esas palabritas, ¿no? Internalismo, el internalismo, porque la mente, el conocimiento, se justifica internamente. O sea, las justificaciones que tenemos acerca de qué es la conciencia o qué es la mente no se dan en términos no mentales. Las explicaciones sobre la mente, según el internismo, siempre son internas a la mente. Yo no puedo entonces que explicar qué es la mente apelando a la materia, algo externo a ella. Y fíjate cómo es, ¿no? La perspectiva de Quine es más bien, pues no, es que nosotros no podemos tener acceso a esa visión de la mente. Esa es como una visión muy solipsista de la conciencia. En realidad, a lo que tenemos acceso es a los comportamientos lingüísticos de los sujetos. Eso sí los podemos medir, eso sí los podemos clasificar. Ahí sí podemos saber de qué están hablando. De lo otro, a priori, ¿no? O sea, solo a priori tú podrías meterte en la mente de alguien y decir, bueno, este tipo lo que piensa es esto, o lo que quiere es aquello, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, el análisis quineano es bastante bueno. Pero, a ver, ¿a dónde voy con esto? Con esta idea del realismo.
y del conductismo y tal. En concordancia con las ciencias naturales, el enfoque de Quine va a defender una especie de realismo científico, según el cual tenemos que admitir que las entidades postuladas por las mejores teorías científicas existen. Moléculas, átomos, campos electromagnéticos, ¿no? Todo lo que la ciencia nos ha dicho que hay, existe. Y aquí tenemos una perspectiva realista en filosofía de las ciencias y podríamos tener otras, porque hay muchas otras, ¿no? Hay una perspectiva que a mí me gustaba mucho, filosofía de las ciencias, que no es el realismo, sino más bien es una perspectiva, digamos, instrumentalista. Las ciencias no describen la realidad, no nos dicen exactamente qué es lo que hay. No hacen estatutos ontológicos, no afirman nada sobre el ser. Existen átomos, existen campos electromagnéticos, no. Lo que hace la ciencia es darnos instrumentos para manipular la naturaleza, para interpretar la naturaleza. Pero no podemos decir que mi teoría científica describe la realidad. Es un modelo que yo me hago para comprenderla, para manipularla, pero no quiere decir que realmente la realidad sea así, como dice la ciencia. Bueno, son perspectivas distintas, ¿no? Obviamente Quine pues está del lado del realismo, sí está del lado del realismo y va a abogar por esa perspectiva, ¿no? Según la cual lo que nos digan las mejores teorías científicas que hay, eso existe. Entonces, desde esta perspectiva científica, no hay cabida para entidades que estén más allá del ámbito de las ciencias. No hay otras entidades más que las que dice la ciencia. Por ejemplo, mente. Pues esa palabrita, esa idea de mente. La ciencia física no nos ha demostrado que existe. No nos ha dicho que hay. Por eso excluimos esas perspectivas mentalistas, porque lo único que existe es lo que la ciencia dice. Tampoco existe algo así como pensamientos, ¿no? Si no existe la mente, pues olvídate de todo el lenguaje mentalista. Pensamientos, reflexiones, no sé, emociones, ¿no? Toda esa cosa mentalista. Conceptos, intenciones, ¿no? Es una de las cosas más interesantes en filosofía de la mente, ¿no? Porque se ha creído que una de las características de lo mental es el carácter intencional, es decir, que la mente está dirigida hacia algo. Bueno, pues eso también se acaba. Se acaba la idea de que nuestra mente se dirige hacia algo. Bueno, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con otras entidades abstractas, como las de las matemáticas? Los números o la teoría de conjuntos. ¿Por qué es así? Porque han demostrado que al ser aplicadas, funcionan. Y nos sirven para darnos una idea sistemática de la realidad. En cambio, la idea de mente viene a romper una idea unificada de realidad, porque tienes una sola, digamos, entidades físicas y de pronto por ahí le metes otro ser X, ¿no? Que no es físico, que la ciencia no puede mostrar, pero que existe y que es la mente y que ocupa un lugar fundamental en toda nuestra filosofía. Mientras que las matemáticas, la teoría de conjuntos, la lógica, pues nos permiten dar una imagen coherente de ese mundo físico. Es más, cuando aplicamos las matemáticas en física, pues tenemos los grandes descubrimientos, ya lo sabes, ¿no? Las grandes invenciones, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un punto importante, ¿no?
Ese es un punto importante. Esa perspectiva filosófica del realismo, fíjate, no es que Quine otra vez, ¿no? Sea positivista, solo la ciencia. No, 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 pero es que es hasta ahora lo que tenemos. Y ahora, este carácter abstracto de las teorías científicas, ¿no? Este carácter abstracto de las matemáticas, pues Quine así como que va a decir que, bueno, sí, pero muy a regañadientes, ¿no? Al final esta clase como de realismo, Quine lo va a transformar en una suerte de pragmatismo. Porque, a ver, la ciencia nos dice que existen los átomos y que existen partículas subatómicas, ¿no? Que existen los quarks, que existen los neutrones, ¿no? Que existen los electrones, todo eso, ¿no? Los spins, todas esas partículas subatómicas. Sí, pero acuérdate de la tesis de Quine, de que nosotros no podemos traducir un hecho teórico a un enunciado observacional así como así. O sea, hay una pérdida de significado porque hay una especie de lo que él va a llamar una indeterminación de la traducción. Un mismo hecho físico puede tener muchas interpretaciones. La interpretación de la química, la interpretación de la física, la interpretación de la vida de todos los días. Y nosotros no nos vamos a poner como el fundamentalista, perdón, como el fundacionista, a ver cuál es la jerarquía, a ver cuál está más sólida que otras. No, no, no. Eso se demuestra en la práctica. Porque, a ver, en realidad, el mundo de la experiencia que habitamos tú y yo, Isis, y yo creo que la mayoría de las personas, pues no es el mundo que nos dice las ciencias. O sea, yo no veo los campos electromagnéticos, no puedo percibir los átomos. Digo, por ahí hay unas leyes que dicen que no existe la fricción en las partículas subatómicas. Yo me caigo aquí, ya me raspé, y cómo no va a haber fricción si ya estoy todo quemado de aquí, ¿no? O sea, el mundo en el que habitamos, entonces dice Quine, ese mundo de las teorías científicas nos permite tener una idea unificada de la realidad. Y lo que nos dicen es cierto. Pero, pues nosotros tendríamos que reconocer que en la experiencia cotidiana, ¿no? Pues vemos objetos de tamaño medio, ¿no? Macroscópicos. O sea, no vemos partículas subatómicas. Y en realidad, tanto los objetos macroscópicos como los objetos microscópicos son construcciones teóricas. Ambos. No es que uno los percibas inmediatamente y otros los percibas después. No, no, no. A ver, vamos a poner ese ejemplo. Yo te pregunto a ti, digo, bueno, yo estamos aquí en este sitio para ver esa idea de la indeterminación. De pronto yo te pregunto, a ver, y si entremos a un cuarto, imagínate que estamos aquí, y de pronto yo te digo, bueno, dime cuántos objetos tú logras ver aquí, en este cuarto, ¿no? Imagínate que entramos a un salón, estamos en el salón de clases, y te digo, a ver, Isis, dime cuántos objetos hay. Ya me dices, bueno, pues no sé, depende, ¿no? O sea, porque estás acostumbrada a los objetos macroscópicos, ¿no? Entonces me dices, bueno, el pizarrón 1, la televisión 2, el ventilador 3, las sillas 4, 5, 6, 7. Ok, bueno, 20 objetos. Pero imagínate que yo te digo, oye, pero pues mira, este objeto que soy yo mismo, Francisco, tiene otro objeto. Entonces ya tienes dos objetos. Pero no solo eso. Este objeto, este reloj, que es un objeto, también podríamos analizarlo y decir, bueno, pero este objeto está compuesto de otros objetos, ¿no? Las manecillas, los números, el pernito, el extensible. Entonces, fíjate, que es solo un objeto, o en el salón de clases,
cuando tú decías, bueno, un objeto, yo te podría decir, oye, pero no contaste los ladrillos. Ah, no, es que para mí, profe, el objeto es toda la pared, no cada ladrillo. Sí, pero yo te podría seguir presionando y diciendo, no, pero los ladrillos, cada uno de ellos es un objeto. Y ya te pones tú más punk. Ah, bueno, a esas vamos, pues mire, aquí yo vi 5 rayones, entonces cada rayón también es un objeto, ¿no, profe? Que el cuento de nunca acabar. Porque no podemos, o sea, nuestra simple observación, nuestros estados, digamos, sensibles, no nos dicen cuál es la traducción adecuada. Pues, no hay algo en los objetos que nosotros observemos que nos digan, hey, yo cuento como un objeto, sino que son nuestras teorías las que dicen un átomo es un objeto y sus neutrones no, son partes del objeto. Pero si me pongo ya en una física más subatómica, entonces digo, bueno, pero también el neutrón está formado de otros objetos y le avientas ahí el rayo ese para que desintegre el núcleo y aparecen estas partículas subatómicas. Pero es que no las podemos observar. Bueno, pues sí, pero justo ahí es donde aparece el pragmatismo de Quine. ¿Qué es lo que nos interesa estudiar? ¿A qué le vamos a llamar objeto? Eso depende más bien de nuestros intereses. No de que los objetos estén ahí, sino de que nosotros los clasifiquemos de cierta forma. Porque yo puedo llamar objeto a eso, ¿no? Solo los objetos macroscópicos. Pero llega un físico y trae su microscopio y dice, bueno, en este cuarto hay 27,000 objetos. Bueno, tú, Francisco, tu cuerpo humano pues, tiene como 100,000 objetos, porque hay células, si nos ponemos a contarlas, bueno, no acabamos. Y cada célula es un objeto. O otro puede decir, no, el cerebro, esto, bueno, ahora, compuesto de un montón de células y de órganos y lo que sea, de tejidos y tal. Bueno. Y así el humano es para el forense un cuerpo, pero digamos para el psicólogo una mente. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Aunque, por ejemplo, aquí el propio Quine va a ser muy duro con los mentalistas, porque, bueno, a ver, demuéstrame que existe la mente. Mientras que sí puedes demostrar que existe el átomo. La ciencia sí nos puede dar una explicación acerca de eso, nos puede decir cuáles son esos objetos. Pero tú pregúntale a un psicólogo, cualquiera que conozcas, ¿qué es la conciencia? ¿Qué es la mente? Yo creo que ninguno te puede dar así una definición universal, ¿no? O sea, cada quien va a tener la suya, yo me imagino, ¿no? Pero pregúntale a un conductista, a ver, ¿cómo modificas que alguien deje de fumar o no? Ah, pues mira, eso sí lo puedes medir, ¿no? Sí puedes medir. No qué es lo que le pasa a la gente que fuma y si sus sentimientos y su corazoncito se hace de pollo. No. Lo único que nosotros podemos observar es que fuma y queremos que ya no fume. Cambiémosle esa conducta. Órale, estímulo, respuesta, y ahí está la terapia conductual. No me hables de que tus emociones, porque pues ¿eso qué, no? Ay, es que mis emociones me llevaron a actuar. Lo único que puede ver el psicólogo conductista es cuando tú actuaste, nada más. Todo lo que te pasó a ti adentro y eso, bueno, pues está muy bien, a lo mejor sí, pero nosotros no podemos saber qué hay allá adentro, ¿eh? Es más, o sea, no sé, incluso contra la idea cartesiana de que nuestra mente es transparente para nosotros, ¿no? Yo sé cómo me siento, pues a veces ni siquiera es cierto, ¿no? Yo sé qué estoy pensando, ¿no? Porque mis pensamientos son transparentes para mí. No siempre es cierto. Nos ahorramos todos esos problemas metafísicos horribles apelando a interacciones lingüísticas. A ver, ¿cómo vamos a definir a los objetos? Ah, bueno, ISIS. Objetos que sean objetos macroscópicos, órale. Objetos seres vivos u objetos, ¿qué le vamos a llamar? A los de la ciencia física, a los de la química, ¿a qué? A los de la todos los días que podemos ver. Entonces ya nos ponemos de acuerdo y ahí establecemos
justa la relatividad ontológica, porque el ser es relativo al lenguaje, al concepto, no al revés. No es que el lenguaje dependa del ser, sino al revés. ¿Te acuerdas esa idea de que esa distinción entre analítico y sintético es un poco espuria? Porque claro, lo que en un lenguaje es analítico, como por ejemplo todos los pelones no tienen cabello, puede que en otro lenguaje sea sintético, porque a lo mejor ser pelón, pues no es, o a lo mejor es nada más que tengas la entrada, ¿no? No todo el pelo ya que se te cayó. Lo que en uno puede ser analítico, todos los calvos son pelones, en otro lenguaje, en otra interpretación, puede ser sintético. Porque a lo mejor en una cultura ser calvo, pues es que tengas entrada, no que estés ya todo sin pelo. Pues yo soy calvo porque ya tengo aquí mi entrada, ¿no? Acá tengo otra. Pero todavía tengo pelo. Entonces, esa verdad depende de la experiencia, no depende de los significados, no sé si lo ves. Por eso esa distinción entre analítico y sintético para Quine va a ser espuria. Porque al final hay como una especie de relatividad ontológica, ¿no? Que depende del lenguaje. Sí. Y bueno, también esta clase digamos, como de, ya lo había dicho, ¿no? Esta clase como de naturalismo, pues obviamente también da lugar a este empirismo, ¿no? Epistemológico. Pues nada existe en nuestras mentes, ¿no? Que no haya pasado antes por los sentidos. Pero este principio lo hace también con la ciencia. A ver, la máxima empirista de Quine va a ser que no existe más que el principio metodológico de las ciencias, según el cual todo conocimiento científico se basa en la experiencia. O en palabras de Quine, no existe un conocimiento extrasensorial. No tenemos un conocimiento a priori, previo a los sentidos. Solo que estas construcciones teóricas, ¿no?, de la ciencia, no se corresponden directamente con las experiencias. Porque la realidad, lo objetivo, lo dado, no es algo independiente de nuestro lenguaje, de nuestras elaboraciones conceptuales. Por eso esas sensaciones no son como al tipo empirista clásico, ¿no? Por una parte, la sensación y por otro lado, el concepto. Como si el concepto fuera una especie de abstracción de la sensación, que es un poco la teoría de Locke, ¿no? Tengo una percepción, de esa percepción voy viendo regularidades, de esas regularidades saco a través de una abstracción intelectual un concepto, la idea de sustancia. No, una cosa son las sensaciones, el mundo de lo sensible, y otra cosa son los conceptos. Y aquí sí muy kantianamente, aunque Juan sea antikantiano, ¿no? Pero muy kantianamente, la experiencia no es la pura sensibilidad, no es la pura sensación, sino es la unidad de teorías, de conceptos lingüísticos con sensaciones. Porque son esos conceptos lingüísticos los que me van a permitir el intercambio lingüístico. Si no, no hay manera, ¿eh? Yo puedo tener sensaciones como los bebés, pero no podemos saber qué les está sucediendo, ¿no? Más que a través de su conducta. Y para eso, pues tenemos que, a ver, sientes frío o calor, y ya cuando el niño aprende frío y calor, ya sabe identificar sus experiencias, logra transmitirlas a otros. Previamente, no. Entonces, digamos, aquí tendríamos más bien que ser, digamos, un poquito más duchos o estar así como muy alerta respecto a nuestros hábitos de conceptualización.
Porque a veces esos hábitos, pues, digamos, ni siquiera lo sabemos, ¿no? ¿Cómo es que vamos conceptualizando? Entonces, bueno, pues digamos, ¿no? En el caso particular de Quine, estas estimulaciones sensoriales, ¿no? Y la correlación con las oraciones observacionales serían algo así como lo dado. Pero no es lo dado de los simples sensaciones, sino que ya aparece un componente conceptual. Mientras que por otro lado, por ejemplo, los objetos físicos no son otra cosa sino construcciones nuestras, reificaciones se les llama. Tanto los objetos físicos observables como los objetos... Imagínate esta escena. Para Quine, los seres humanos somos organismos biológicos que recibimos una gran cantidad de estímulos del exterior. Esos estímulos son las sensaciones. Ahora, pero necesitamos un aparato conceptual para interpretar esas percepciones, esas sensaciones y poder actuar, porque de otra forma no podemos actuar. Acuérdate, esa idea del conductismo como lógico, ¿no? O conductismo lingüístico. Pero esos conceptos, digamos, esas sensaciones que nosotros tenemos nos permiten dotar de ciertas, digámoslo así, significados a los conceptos. Ojo, pero los conceptos no se reducen nada más a esas percepciones. No. Porque no hay una percepción a la que le corresponda uno y uno solo objeto. Ya lo habíamos platicado, ¿no? La vez pasada. Bueno, hace ratito. Entonces, a partir de esas sensaciones, construimos teorías. Y esas teorías nos dicen qué es lo que existe. Y eso que existe es real. Ahora, cuando nosotros vemos en la realidad objetos como la mesa, como la silla, ya están cargados de nuestras teorías. Lo que nosotros intuimos de ellos son puras sensaciones, puros inputs. Pero esos inputs todavía no son conocimiento. Hasta que yo les doy el concepto, mesa, ¡pum!, los ordeno en una experiencia y digo, esto es una mesa. Y la mesa física es justamente eso, mi construcción entre las percepciones y el concepto. Porque lo único a lo que yo tengo acceso es a mis percepciones. Ojo, pero eso no quiere decir que la ciencia sea una pura fantasía. Quine no es un instrumentalista. Aunque esas percepciones se ordenen en la experiencia y a partir de ellas nosotros armemos teorías, esas teorías sí describen la realidad. Por eso los objetos físicos son una construcción nuestra. Fíjate, esto sí es bien kantiano, aunque Quine es antikantiano, ¿no? El objeto, sin el sujeto, no es nada. Hay una relación indisoluble entre sujeto y objeto que da lugar a la experiencia. No es por una parte el sujeto y luego el objeto que se enfrentan. No, no, no. Es la relación justo entre ambos lo que da lugar a la experiencia. Si no existieran esas percepciones, nosotros no podríamos tener ningunos datos para crear teorías. Pero si nosotros no tuviéramos esos conceptos, entonces estos objetos no sabríamos lo que son, no sabríamos qué serían. Y por lo tanto, pues no podríamos determinar su naturaleza, no podríamos hacer juicios ontológicos sobre los seres, ¿no? Este es una mesa, hay átomos, existen cuerdas gravitatorias, todo esto que se sabe, ¿no? No sé si se sabe, en fin. Entonces, y al final, de cierta manera, lo único que nosotros estamos haciendo es dar cuenta de los aspectos más sobresalientes que se relacionan tanto en la naturaleza como con nuestro lenguaje.
Pero si exploramos un poquito más, bueno, podemos ir a fondo, pero siempre nos mantenemos en esa superficie, en la relación entre la naturaleza y nosotros, y nuestro lenguaje. Ojo, que este lenguaje, pues tiene que estar mediado por las percepciones, ¿no? Entonces, esta perspectiva yo creo que es bastante, no sé, interesante, no sé a ti qué te parece, cómo lo has visto tú ahora que tuvimos un poquito la oportunidad de leer estos textos de Quine, ¿no? Tanto Dos Dogmas como la naturalización de la epistemología. Ya para cerrar, si quieres, ¿no? Comentarme ahí algunas cositas, ¿cómo te fue? Bueno, en general creo que estoy más de acuerdo con esta perspectiva que con algunas otras. Y bueno, es de cierta forma difícil para mí entenderlo como algo no antipsicologista, pero tampoco psicologista, no sé cómo, porque hay un momento en el que explica, ¿no? Y habla acerca de los antipsicologistas, pero tampoco él como que se atiene a eso, entonces es como, ok, cuando habla, digamos, acerca de las semánticas y de cosas así, realmente está hablando de cosas que tienen que ver con lo que nosotros consideramos mente, pero con lo que usted acaba de decir es como, bueno, no se atiene a una idea de psicologismo y cuando hace mención de los niños, creo, o de la educación, que como los conceptos se van creando. Entonces separarlo se me hace un poco confuso. Es que, mira, hay una parte de la filosofía de Quine en la que él va a estar muy en contra del lenguaje mentalista. El lenguaje mentalista va a ser como ese lenguaje de las creencias, sobre todo en epistemología, ¿no? Que era el tema, ¿no? Creencias, percepciones, sensaciones, ¿no? Así, en el que esas implicaban algo así como la vida mental. Cuando Quine va a hablar, por ejemplo, de sensaciones, de percepciones, él es materialista, ¿eh? Son percepciones del cuerpo, de nuestros órganos, de nuestro cerebro. No es de la mente, ¿no? Ay, es que ya vi, ¿no? Y entonces la que ves tu mente. No. Lo que siente es tu cuerpo. Eso es lo que siente, tus sensaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando Quine habla, por ejemplo, del aprendizaje de los niños, está justamente hablando sobre el desarrollo de sus cuerpos y de su capacidad, tanto sensitiva como cognitiva. Tú recordarás, ¿no? Pues el óvulo prefrontal se termina de desarrollar hasta los 21 años. Dice que nos permite el pensamiento abstracto, la toma de decisiones, ¿no? La racionalidad un poquito más elevada. Hasta los 21 años se termina de desarrollar el óvulo prefrontal, ¿no? Que se supone que es ahí donde en esa parte del cerebro donde se crean los conceptos, se hacen los mapas mentales, etcétera, ¿no? Se supone. Pero eso no es nuestra alma ni es nuestra mente. Eso es nuestro cuerpo. Eso sí lo podemos medir. Entonces, ahí está toda la psicología de Jean Piaget, ¿no? Una psicología genetista. Sí, del aprendizaje, pero con base en el desarrollo de los niños. Bueno, Juan un poquito va a estar más o menos de acuerdo, no con una cosa genetista, sino él va a decir que ese lenguaje mentalista en general, pues es bastante chafa. Es bastante chafa. Ahí sí es antipsicologista. En filosofía de la mente y en epistemología. Dejemos de hablar de creencias, dejemos de hablar de conciencia así como si fuera algo cósmico, quién sabe qué, extrasensorial, extracorporal. Las ciencias tienen que demostrarlo. Si la ciencia no ha demostrado que hay una conciencia, que hay pensamientos, que hay estos, nos hace más ruido. No es que sean falsos, pero nos hace más ruido, ¿no? ¿Para qué los quieres? Si te hacen mucho ruido. Porque tampoco es que, ya la ciencia demostró. No, porque la ciencia, acuérdate, no es la panacea de todo.
La ciencia también puede fracasar. Quine es muy consciente de eso. Pero, ¿en qué sí es psicologista? En que el análisis del conocimiento se debe basar en la psicología cognitiva, en la neurociencia, en la psicología del aprendizaje tipo Jean Piaget. En lugar de tipo Descartes, los sentidos nos engañan. Bueno, a ver, ¿y usted sabe cómo son las etapas del desarrollo humano? De cómo las personas van adquiriendo sus sentidos y van así, porque digo, decir que nos engañan está padre cuando tú eres un a priori adulto, racional, de quién sabe cuántos años, 50 o cuántos años tendrá el cogito de Descartes, pues quién sabe, ¿no? No sabemos si es un niño, no sabemos si es un anciano, no sabemos si es quién, porque no es lo mismo ser un niño que ser un anciano, ¿va? En términos del cerebro. Los niños de pocos años, los babies, eso es sabido, babies así recién nacidos, son incapaces de medir la profundidad con su vista. Ellos todavía no desarrollan los conitos y los bastones que nos permiten medir la profundidad con la vista. No sé si por eso te pasa o te has visto que con los bebés, bueno, a ti ya no te pasa porque ya no eres una baby, ¿verdad? Pero los bebés que están así recién nacidos o más o menos, tú les pones así la manita arriba o les pones un juguetito y tal mientras están acostados y ellos los quieren agarrar porque parece que lo tienen aquí. O ven a la mamá y la quieren así porque pues, para ellos está aquí inmediatamente. Hasta los 3 meses, todas nuestras células de los ojos logran por fin pues, captar la tridimensionalidad. En ese sentido habla de psicología. Como que es el estudio, pues no de la mente, sino de los procesos reales que nos llevan a conocer las sensaciones. Esto sí tiene mucho que ver con la psicología cognitiva, ¿no? Los procesos de aprendizaje. Si no sabemos eso, pues entonces vamos a seguir sentados tipo Descartes así. El conocimiento es, sí, no sé qué, y ¿quién puede conocer, como dice este cuate? Pues quién sabe, ¿no? A lo mejor Dios. Entonces, yo creo que por ahí va esa confusión. No sé si te la he aclarado un poco mejor ahora. Sí me ayudó. Sí. Pues sí, muchas gracias. Mira, todavía seguimos nuestro curso. Hay todavía algunas lecturitas que hay que hacer por ahí, ¿no? Estamos en la unidad 2, hacia la reconstrucción de la epistemología. Ya pasamos los 2 textos de Quine, 2 dogmas del empirismo, la naturalización de la epistemología. Y ahora pues vamos a ver el texto de Davidson, ¿no? De eventos mentales. Es la siguiente lectura que tendremos, Mental Events o eventos mentales, que bueno, pues Davidson es un discípulo de Quine, y vamos a ver hacia dónde evolucionó ese naturalismo epistemológico, ¿no? Porque el propio Davidson, no quiero decir en contra de su maestro, pero a diferencia de su maestro, sí le va a dar un lugar a la mente. Él sí va a hablar de una especie de relación entre el mundo físico y el mundo de lo mental. Claro, pero Davidson, va a decir que lo único que existe es el mundo mental, es el mundo físico. Pero que de ese mundo físico se configuran ciertas propiedades físicas, y aquí voy a usar una palabrita, que supervienen, supervianence en inglés. Ahorita te lo pongo en tu chat, la palabra supervianence. En el chat del WhatsApp, con el artículo de la enciclopedia Stanford, supervienen a los eventos mentales. Podríamos explicar la mente a partir de actos físicos y ciertos actos físicos a partir de la mente. A esa perspectiva le va a llamar Donald Davidson monismo, porque solo existe la materia, anómalo. Y la anomalía van a ser esas propiedades mentales, que parece que son diferentes, ¿no?, a las propiedades físicas. Por eso es una anomalía, por eso es monismo anómalo. Lo vamos a ver en este textito de los 70s, ¿no? ¿Qué te parece? Mental Events, eventos mentales.
Y pues ya terminaremos al final con la psicología como filosofía, que serán las últimas lecturas que tenemos para nuestros 10 días que tenemos para acabar el curso, 2 semanas de clases, ¿no? Incluyendo esta y la que sigue. Ok. Pues cerramos con esa perspectiva naturalista. Yo quería cerrar con McDowell, pero vamos a tener tiempo de ver a McDowell, no te preocupes, ahí te voy a mandar algunas cositas de él. Entonces, bueno, te lo agradezco mucho, Isis. Y Muchas pues, gracias a usted por la clase. no, perdón que me conecté hace ratito, pero no te podía yo hablar ni nada, no nos escuchábamos. Así Tengo que, la bueno. duda de si se ha estado conectando usted, porque yo me estuve conectando en las sesiones y no lo vi, pero no sé si es por eso. Sí me anduve conectando, me conecté, la semana pasada no, porque hubo estos eventos, ¿no? Bueno, el lunes de la semana pasada sí me conecté, pero ya el viernes no. Y la semana antepasada me conecté también el lunes y ya el viernes no. Porque yo me estuve conectando también, pero no lo veía, entonces dije, a lo mejor tiene algún problema y no quise. Ah, no, sí me estuve conectando, pero por algo no nos vimos. Me conecté 2 lunes anteriores. El viernes sí no me conecté, los viernes no me conecté, pero 2 lunes anteriores sí me conecté. Pero bueno, ya estamos aquí de nuevo y lo lamento si perdimos muchas clases, y si de verdad lo Yo lamento. también tengo culpa de eso, no se preocupe. Lo lamento mucho, Isis. Entonces nos vemos en la siguiente con McDowell y con las... No, con Davidson, No, con con Davidson. David. Nos vemos el viernes, ¿no? El viernes con Davidson. Vale. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Isis. Buenas noches.